Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Hoy día martes 14 de enero del año 2020, en la misa se proclamó el Evangelio según San Marcos, en su capítulo 1, versículo 21 al 28. Este Evangelio es bastante interesante. ¿Por qué? Porque nos muestra la realidad de Cristo Jesús como Dios verdadero y como hombre verdadero. Empieza a predicar y el texto nos narra pues que Jesucristo enseñaba en la sinagoga y la gente lo escuchaba y la gente se admiraba de su elocuencia y de su autoridad para predicar, que decían que predicaba distinto a los fariseos, a los maestros de la ley. Bien, y además de eso Jesucristo expulsó un demonio. Vemos aquí la realidad de Cristo Jesús como Dios, que tiene poder, tiene autoridad, tiene unción para hablar. Dice la Escritura que enseñaba. Sería una buena pregunta formular la siguiente, ¿no? ¿Qué enseñaba? ¿Qué era lo que enseñaba nuestro Señor Jesucristo? Que en consonancia con el Evangelio de Mateo en su capítulo 28, del verso 18 al 20, que es lo que se llama la Gran Comisión, entonces Él manda a enseñar lo que Él enseñaba. ¿Y qué es lo que Él enseñaba? Pues eso es fácil de responder porque tenemos toda una tradición de 2000 años de historia de evangelización. ¿Qué enseñaba? Pues lo que está en los evangelios, lo que consta en las cartas de Pablo, en las cartas de Pedro, en las cartas de Juan, en la carta de Santiago, en las cartas de Judas, ¿no? En los Hechos de los Apóstoles, en el Apocalipsis. Esa era lo que el Señor enseñaba. Y estos discípulos del Señor, estos apóstoles, y obviamente posteriormente sus discípulos, pues predicaban lo que Él enseñó. Aquí es pues interesante que seguir, ¿no?, el lineamiento de enseñanza que lo custodia y lo protege el magisterio. Eso era lo que enseñaba nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, vemos pues que hay una clara enseñanza que es corroborable a través de la historia del magisterio. Vemos qué era lo que el Señor enseñaba. Por lo tanto, cuando usted empiece a escuchar cosas que el Señor Jesucristo no enseñaba, entonces usted está viendo ya un nuevo evangelio, ¿no? Unas formulaciones distintas, unos pronunciamientos diferentes, ¿no?, a lo que enseñaba nuestro Señor Jesús. Ahora la otra parte, la otra área, la otra dimensión de nuestro Señor Jesucristo como Dios, que predicaba con unción, que enseñaba, ¿no?, con autoridad. La otra parte es que tenía el poder de expulsar demonios. Y cuando el demonio salió, ¿no?, hubo un gran grito, ¿no? Este demonio gritó, ¿no?, y salió de él, ¿no? El hombre convulsionó, pero salió el demonio. Vemos pues que aquí es una clara referencia a que Jesucristo hacía exorcismos. Cuando usted escuche por ahí que el demonio es una realidad simbólica, entonces se pregunta a uno, ¿qué fue lo que hizo Jesucristo allí? ¿Cómo podemos interpretar lo que Jesucristo hizo allí? ¿Un símbolo hace convulsionar a alguien? ¿Un símbolo hace gritar a alguien? Entonces vemos pues que como hoy nos enseñan que el diablo es una realidad simbólica, entonces uno me pregunta, ¿eso era lo que enseñaba nuestro Señor Jesucristo? Ve usted, querido amigo católico, que este texto de Marcos, en su capítulo 1, versículo 21 al 28, nos muestra dos realidades que presenta Cristo Jesús, que enseñaba con autoridad, tenía elocuencia, poder, distinto a los líderes religiosos de su momento, y además de eso tenía el poder para hacer prodigios, es decir, la realidad de Dios. Dios que transmite una palabra y Dios que muestra su realidad de Dios a través de milagros. Para concluir, quítele usted a Jesucristo la parte de hacer milagros y en qué se convierte. En un hombre con mucha elocuencia, con mucha unción para hablar, con mucha inteligencia,
no más. Pero hay una plena correspondencia entre el accionar de Cristo Jesús, hacer prodigios, milagros, curaciones y su palabra. Porque Jesucristo, que es Dios y hombre verdadero, tenía esas dos realidades, esas dos dimensiones. Ahora, quítele al Señor Jesucristo su elocuencia, su sabiduría, su capacidad de enseñar, su unción para transmitir lo que el Padre le mandó a enseñar, así como Él nos mandó a enseñar lo que Él mismo nos enseñó. Quítele a usted a Jesucristo esa parte de la palabra, ¿y en qué queda? ¿En un mago? ¿En un hombre que hacía poderes porque sí? Entonces, hoy en día tratan de reducir a la persona de Cristo Jesús a un simple ser humano. Este texto es bastante elocuente, que reafirma nuestra fe de que Jesucristo es Dios verdadero y hombre verdadero. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.